Saludos Famardacerot, sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de cómo poder hacer oro con una mazmorra de The Burning Crusade llamada la Muralla de Fuego Infernal. Esta es una de las primeras mazmorras que se pueden obtener o que se pueden hacer en The Burning Crusade. Este es un farmeo de retail, ojo, pero como saben, muchos farmeos antiguos pues suelen ser relevantes por los ítems caros que pueden caer. Así que vamos a estar viendo estos artículos que podemos ir obteniendo en esta zona. De por sí existe una chance de obtener épicos, pero lo cierto es que es bastante baja. Lo normal es obtener ítems raros o poco comunes que valen de media unos 100.000 a 200k. Lo normal es al hacer esta estancia sacar unos 20-30k por room. Y claro, dependiendo de cuánto tiempo te demores, puedes sacar un poquito más o menos oro. Pero bueno, vamos a estar viendo cuánto oro ganamos en este primer run y ver el recorrido de por sí, ¿no? Para que se den una idea de cómo es que es la estancia. Como siempre, like, compartir, suscríbete. Si quieres ganar 2 meses de WoW, únete como miembro para participar por una expansión. Y atentos a los directos donde farmeamos y regalamos carries. Así que pues dicho esto, pues vamos a estar empezando. Por cierto, no mencioné cómo llegar al mapa, pero para los que no sepan, desde Orgrimmar o Ventormenta toman un portal a Shatra. Luego de eso se van a la península de Fuego Infernal. Es ahí donde podemos hacer este farmeo. Ahora, mencioné que si bien existe una posibilidad muy baja de obtener épicos, lo cierto es que esta posibilidad es muy pero muy baja. Lo normal a la hora de venir acá es beneficiarse de los verdes y azules que suelen caer, los cuales, al menos los azules, pueden llegar a valer hasta unos 200.000 de oro. Ahora, estos ítems verdes que suelen caer, a diferencia de otras estancias, curiosamente suelen caer con mucho más frecuencia y como pueden ver ya nos han caído 2. Esto es algo bastante curioso para aquellas personas que quieran ir acumulando más transfiguraciones y de esta manera, bueno, ahí pueden ver que ya acaba de caer otro ítem y otro ítem, es lo que les mencioné. O sea, la gracia de venir a esta zona es la gran cantidad de artículos que pueden ser obtenidas. Ahora, no me lo mencioné, pero está implícito que este farmeo se hace en dificultad normal. Si lo haces en dificultad heroica, al derrotar un jefe ya no podrías repetir la estancia, así que mucho cuidado con ello. Ahí pueden ver que en este ratito ya hemos obtenido 2 ítems. Y bueno, con estos pues ya hemos hecho 37k. Recuerden que los valores que están en la parte superior izquierda de la pantalla, los que se ven con el addon llamado Gold Goblin Loot, el cual también le haremos un tutorial pronto por si les interesa, para estar pendientes de los ítems caros a la hora de farmear oro. Básicamente estos ítems, por decirlo de alguna manera, es el precio medio. O sea, hay reinos más caros o más baratos a la hora de, bueno, ir revisando los valores de los ítems. Sin embargo, los precios que siempre nosotros nos basamos para poder ver la rentabilidad de un farmeo es el precio medio de todo el continente. O sea, por ejemplo, lo más caro que nos acaba de caer vale 16.000 de oro, ¿cierto? ¿Qué significa? Que hay reinos donde puede llegar a valer 30k, pero también hay reinos donde valen 10. Y así sucesivamente con cada ítem. Ese otro ítem que vale 7... pues en algunos reinos vale 10 o 12 y en otros reinos vale 4 o 5, para que se den una idea. Es así como funciona el tema de las transfiguraciones y demás. Pero bueno, ahí pueden ver prácticamente algunos cuantos ítems que han caído y de esta manera darse una idea del oro que se puede sacar. Ahora, en un run, que como pueden ver nos tomó 2 minutos, o máximo 3, porque ahora nos falta derrotar a un jefe más, que ojo, derrotar al jefe no es necesario. ¿Sí? Una vez derrotado estos 2 enemigos que están aquí, más los 2 de adelante, podemos salir rápidamente de la estancia. Derrotar al jefe es solo un tecnicismo. Es más, ni siquiera es obligatorio, porque ya saben que en el farmeo de Trasmo en estancias, el oro que recibimos no es de los jefes, sino de los enemigos que no son jefes. Esto aplica para todo farmeo de mazmorras, y este no es la excepción. Esto simplemente lo hacemos por capricho, aunque de vez en cuando suelen botar alguno que otro ítem interesante de la zona, pero bueno, ya dependería, como dije, de la suerte, ¿no? De todas maneras, pues hemos acabado el primer run y como pudieron ver se hizo 40k en ítems. Esos fueron los ítems más caros que han caído, sin contar los grises que al ni siquiera valer más de 1500 de oro, pues ni se subastan, ¿no? Solo nos importan el resto de artículos y ese sería lo que están viendo en pantalla, ¿no? Entonces, pues ahora simplemente salimos de la estancia y volvemos a repetir el recorrido, ¿no? Salimos de la estancia, reiniciamos la estancia y se repite todas las veces que quieras. Y es así como estarías haciendo el farmeo en esta zona. No es muy difícil, no tiene ciencia, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Lo bueno de que esta estancia sea bastante pequeña
y cerrada, es decir, desde el punto más alto podemos rápidamente salir y resetear la estancia, lo cierto es que esto nos facilita para poder hacer el farmeo con diferentes clases. Ahora, recuerden que el farmeo de Trasmo es de ser paciente. En el canal, en el Discord, en los shorts, hemos compartido un montón de ventas de la comunidad y se demuestra que las Trasmo y estos ítems se suelen vender. Esto está 100% demostrado, lo hemos mostrado varias veces, han visto un montón de shorts, han visto las ventas de la comunidad y ustedes mismos pueden compartir sus ventas. Algunos lo hacen de forma pública, algunos no les gusta compartir sus ventas, no por egoísmo, sino porque a veces se olvidan de compartirla, pero muchos saben que las Trasmo se venden. Pero hay que entender que estas tardan en hacerlo. Si no tienes una variedad constante en subasta, pues no vas a ganar mucho oro. Y otro tema con respecto a las transfiguraciones tiene que ver con el reino donde supuestamente se vende más rápido, más barato o más lento. Bueno, vamos a hacer una aclaración. No existe una forma de saber en qué reino te van a comprar más rápido un ítem o no. La gente cree, ya sea por ignorancia o por azares del destino, que en dos ocasiones, ya sea reinos de rol o reinos latinos, reinos americanos de población alta, son donde más se suelen vender. Esto no es del todo cierto. De forma aleatoria no se puede saber cuándo te comprarán un artículo. Se cree que en los reinos llenos se compran más porque en estos reinos al haber más gente hay también más clientes, pero lo que tampoco muchos no entienden es que también hay más competencia. Con el Trade Skill Master, que es el addon que usamos también para ver el precio de las cosas, podemos saber cuántos de ciertos ítems hay en el reino. Por ejemplo, este de aquí hay 2 en subasta, este de aquí no hay ninguno, aquí hay 3, aquí hay 1, aquí hay 3, 1, 1, 1 y 1. ¿Qué significa? Que no tengo mucha competencia, aparte de mí, solo otro usuario está vendiendo estos mismos ítems, lo que significa que al menos en el reino donde yo estoy tengo poca competencia y cuando alguien quiera comprar este artículo me lo va a comprar a mí. El hecho de estar en un reino lleno puede que tengas la posibilidad de que claro, compre más seguido, pero si no eres constante reposteando los ítems, pues no hay chance de que necesariamente te lo compren a ti. Esto igual aplica con los reinos de rol como Moonguard, no garantiza el hecho de que te los compren sí o sí. Pero esto algunas personas lo creen y a veces se suelen desesperar cuando no venden en los reinos donde creían que se vendería más rápido, porque no hay manera de verlo. ¿Qué es lo que garantiza que tú vendas más ítems? No es tener un ítem en concreto, sino tener cantidad. Es por eso que hay varias estancias y mazmorras que te sirven para poder hacer oro. Eso es algo de tener en cuenta a la hora de hacer oro con Trasmo, que espero pues que te pueda servir. Pero bueno chicos, ese sería el video en esta ocasión, el primer video del día. Espero pues que les ayude y cualquier duda o consulta déjenlo en los comentarios para poderlo responder. Soy Dantaes, esto es Farmer de Azeroth y nos vemos en otro video. Por cierto, recuerden que en las tarjetas te estoy dejando más farmeos de mazmorras, estancias y demás que espero que puedas revisar, y eso también al finalizar el video. Dicho esto me retiro y nos vemos en otra ocasión. Chau.